¿Sabes lo que es que te roben la infancia? Yo sí lo sé, porque a mí me la arrebataron cuando apenas tenía 15 años. Era solo una niña, llena de sueños pequeños y esperanzas frágiles, cuando mi familia me obligó a casarme con un hombre de 70 años, un hombre rico, poderoso y acostumbrado a comprarlo todo, incluso la vida de una muchacha inocente como yo. Recuerdo esa mañana como si estuviera tatuada en mi memoria. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando mi madre me despertó con una seriedad que me heló la sangre. Hoy es un día importante para ti, me dijo, pero sus ojos no mostraban alegría, sino resignación. Yo no entendía nada. Horas después, mi padre entró en la pequeña casa con un traje viejo, pero bien planchado. Nunca lo había visto tan arreglado. Se sentó frente a mí, sin mirarme directamente, pronunció las palabras que destrozarían mi corazón: vas a casarte hoy. El señor Julián ha ofrecido una gran cantidad de dinero a cambio de ti, y no podemos rechazarlo. Sentí como si el mundo se me viniera abajo. Yo solo era una niña. ¿Cómo podía convertirme en la esposa de un anciano? ¿Cómo podían venderme como si fuera una mercancía? Quise gritar, llorar, escapar, pero mis pies no se movieron. La voz de mi padre retumbaba en mi cabeza: es lo mejor para la familia. Me vistieron con un vestido blanco que no me pertenecía. No era el vestido de una novia feliz, era un traje de condena. Mis manos temblaban mientras mi madre me ajustaba el velo. Ella tampoco sonreía, pero no hizo nada por detenerlo. Nadie lo hizo. La ceremonia fue rápida, en la capilla del pueblo. Recuerdo los murmullos de la gente, las miradas curiosas, los susurros de lástima mezclados con la envidia por la riqueza del hombre que ahora me poseía. Yo quería desaparecer. Quería arrancarme el vestido, correr, gritar que todo era una injusticia. Pero no tenía voz. Cuando el sacerdote dijo: puedes besar a la novia, sentí el frío de sus labios secos rozando mi mejilla. Mi cuerpo entero se estremeció de repulsión. Y ahí, en ese instante, comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Aquella noche, en la enorme mansión a la que fui llevada, descubrí lo que significaba estar atrapada en una jaula de oro. Todo era lujoso: paredes decoradas con cuadros carísimos, lámparas de cristal, alfombras suaves como nubes, pero yo no sentía nada de eso como mío. Yo no era más que una prisionera en un lugar que nunca había soñado, viviendo al lado de un hombre que me doblaba la vida en años. Ese fue el inicio de mi infierno. Esa primera noche en la mansión fue el comienzo de un camino del cual yo no tenía salida. Recuerdo cómo el chofer cerró los portones enormes detrás de mí, y el ruido metálico me sonó como cadenas atándose a mis pies. Tenía apenas 15 años, y cada rincón de aquella casa me recordaba que yo ya no era una niña libre, sino la esposa de un hombre viejo que me había comprado como si fuera un objeto. El señor Julián, mi marido, me mostró con orgullo su mansión. Me hablaba de los cuadros, de las esculturas, de la vajilla de oro, como si esos lujos fueran a hacerme olvidar la pesadilla en la que estaba atrapada. Yo apenas lo escuchaba. Solo quería que me dejara en paz, que me devolviera a mi casa, a mis amigos, a mi infancia robada. Cuando finalmente quedamos solos, sentí un miedo que no sé describir. Tenía las manos frías, el corazón golpeándome en el pecho. Me miraba con una mezcla de satisfacción y posesión, como si yo fuera un trofeo que había ganado. Su voz grave me decía: ahora eres mía, y tendrás que aprender a comportarte como tal. Esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. Mis lágrimas caían sobre las sábanas de seda, que para mí eran tan ásperas como piedras. No quería estar ahí, no quería ese destino, pero no tenía a dónde ir. Mi familia me había entregado, mi pueblo me había juzgado en silencio, y yo me sentía completamente sola. Los días siguientes fueron aún más duros. Tenía que comportarme como una esposa ejemplar. Me enseñaban a servirle, a callar cuando él hablaba, a obedecer cada orden sin cuestionar. Si alguna vez intentaba expresar lo que sentía, él me interrumpía con un gesto de la mano y me decía: niña, agradece lo que tienes. Miles darían la vida por estar en tu lugar. ¿Agradecer? ¿Qué debía agradecer? ¿Que me hubieran vendido? ¿Que me hubieran arrebatado mis sueños, mis juegos, mis risas de adolescente? No, dentro de mí, un rencor comenzó a crecer, lento, silencioso, pero cada vez más fuerte. En las noches, cuando me encerraba en mi habitación,
Escribía en un cuaderno que logré esconder en un cajón secreto. Escribía mis miedos, mis rabias, mis recuerdos de cuando era niña y corría descalza en el campo. Ese cuaderno se convirtió en mi única compañía, mi refugio, la prueba de que aún quedaba algo de mí misma bajo esa prisión dorada. Pero poco a poco fui descubriendo algo más. La riqueza de Julián no solo le daba poder, sino también enemigos. Escuchaba conversaciones entre los sirvientes, rumores de negocios turbios, de amenazas veladas, de personas que lo odiaban profundamente. Y entonces una chispa se encendió en mi interior. Quizás, en medio de tanto dolor, había una forma de recuperar mi voz, de vengarme de lo que me habían hecho. Yo era solo una niña, sí. Pero ya comenzaba a entender que no podía seguir siendo una víctima para siempre. Ese pensamiento me acompañaba cada vez que veía su rostro, cada vez que soportaba sus órdenes y su control. Y aunque mi cuerpo estaba preso en aquella mansión, mi mente empezó a volar, a imaginar, a planear. No sabía cómo ni cuándo, pero lo que me habían hecho no quedaría impune. Con el paso de los meses, mi vida en esa mansión se convirtió en una rutina sofocante. Cada día era igual: despertar temprano, cumplir con las órdenes del personal, acompañar a Julián en sus comidas y fingir sonrisas que no sentía. Por dentro, yo era un volcán en erupción, pero por fuera debía mantener la calma, porque cada vez que me atrevía a mostrar mi rabia, él me miraba con frialdad y me decía: recuerda, niña, que tu familia depende de mí. Si fallas, ellos pagarán las consecuencias. Esa amenaza me mantenía en silencio. No era solo mi vida la que estaba encadenada, sino también la de mis padres, mis hermanos pequeños, toda mi familia. Yo había sido vendida, sí, pero ellos aún estaban atrapados en esa deuda que nunca parecía terminar. Y Julián lo sabía. Lo usaba como arma para dominarme. A veces me preguntaba si acaso Dios me había olvidado. Con apenas 15 años, me veía frente al espejo con vestidos caros y joyas brillantes, pero mi reflejo no mostraba felicidad ni orgullo, sino vacío. Era como si me hubieran arrancado el alma y me hubieran dejado solo un cuerpo para adornar su casa. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí seguía vivo, una pequeña llama de esperanza, mezclada con rabia, que me recordaba que yo no había nacido para ser un objeto. Esa llama crecía cada vez que escuchaba los susurros de los empleados. Ellos hablaban de los negocios. De Julián, de cómo había arruinado familias enteras, de las amenazas que recibía por las deudas que otros le reclamaban. Yo escuchaba en silencio, fingiendo desinterés, pero grababa cada palabra en mi memoria. Una noche, mientras cenábamos, Julián recibió una llamada. Su rostro cambió, se puso pálido, y sin darse cuenta dejó escapar un nombre: Los Mendoza. Al colgar, lo vi nervioso por primera vez. Yo no sabía quiénes eran, pero entendí que incluso un hombre tan poderoso como él podía temer. Fue entonces cuando comencé a pensar en algo que jamás habría imaginado: quizás mi libertad no estaba en escapar por mí misma, sino en usar a sus enemigos contra él. Era una idea peligrosa, casi imposible, pero cada vez que lo veía entrar en mi habitación, cada vez que soportaba sus manos ásperas y su voz autoritaria, esa idea se convertía en mi refugio. Al mismo tiempo, mi cuaderno se llenaba de palabras. Escribía todo lo que veía, cada detalle, cada nombre que escuchaba, cada lugar al que él iba. No era solo un diario, era mi arma secreta. Sabía que tarde o temprano esa información sería valiosa, y quizás me daría la oportunidad que tanto necesitaba. El miedo seguía ahí, claro que sí. Yo era apenas una muchacha, y él tenía dinero, poder y contactos. Pero el dolor y la rabia me estaban transformando. Ya no era la niña ingenua que había llegado temblando a esa mansión. Poco a poco, estaba aprendiendo a sobrevivir, a adaptarme, a fingir y a esperar. Porque en el fondo, sabía que los secretos de Julián serían su condena. Y yo estaría lista para ver cómo caía. El tiempo seguía pasando y yo ya no era la misma. Por fuera continuaba siendo la esposa sumisa de un hombre setentón y poderoso, pero por dentro me convertí en una estratega silenciosa. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba, a observar más de lo que mostraba. Cada gesto de Julián, cada conversación que sostenía con sus socios, era para mí una pista, un pedazo de un rompecabezas que iba armando en secreto. Las visitas a la mansión se volvieron frecuentes.
Hombres trajeados llegaban con maletines llenos de papeles, números y contratos. Yo servía café, aparentaba indiferencia, pero en realidad estaba memorizando nombres, detalles, acuerdos. Había comprendido que el verdadero poder no estaba en los gritos ni en las amenazas, sino en la información. Y esa información era mi llave. Fue una tarde de verano cuando escuché algo que me heló la sangre. Dos de sus socios discutían en voz baja sobre los cargamentos perdidos y los hombres que habían desaparecido por no pagarle a Julián. Entendí, en ese instante, que aquel hombre con el que me habían obligado a casarme no solo era un millonario caprichoso, también estaba metido en negocios sucios, turbios, llenos de sangre. Y aunque me dio miedo, al mismo tiempo sentí una chispa de satisfacción. Entre más oscuro fuera su mundo, más débil sería su trono cuando llegara la hora de caer. Yo seguía escribiendo todo en mi cuaderno. Nombres, fechas, direcciones, conversaciones. Lo guardaba debajo de una tabla floja del piso en mi habitación. Era lo único que realmente me pertenecía, mi secreto mejor guardado, y a la vez, el arma que algún día podría devolverme la libertad. Pero mi vida no era solo espionaje. También tenía que soportar sus caprichos, sus humillaciones y sus abusos. Julián me trataba como si fuera un trofeo, me mostraba en las reuniones como si yo fuera parte de su colección, sin importarle mis lágrimas silenciosas ni mis ojos apagados. Yo soportaba todo con la paciencia de quien espera una oportunidad, porque entendí que mi silencio no era sumisión, sino estrategia. Y entonces llegó el día en que descubrí su mayor debilidad. Julián tenía un hijo de un matrimonio anterior, un hombre adulto que vivía lejos y con el que apenas hablaba. En las pocas ocasiones en que mencionaba su nombre, su voz se endurecía. Era evidente que había odio entre ellos, rencores del pasado que nunca se habían resuelto. Y ahí, justo ahí, vi una grieta en su armadura. Si había alguien capaz de derrumbarlo desde adentro, ese era su propio hijo. Y aunque no sabía cómo acercarme a él, ya estaba decidido en mi corazón que lo intentaría. Esa sería mi jugada maestra, enfrentarlo con la sangre de su propia sangre. Mientras tanto, cada noche seguía rezando en silencio, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas. No para escapar, porque entendí que escapar no me devolvería nada, sino para resistir y esperar el momento perfecto. Porque más que libertad, yo anhelaba justicia. Y la justicia, en este caso, tenía que ser cruel, del mismo modo en que Julián lo había sido conmigo. Así, mientras él dormía tranquilo creyendo que tenía todo bajo control, yo iba tejiendo mi plan en la oscuridad. Un plan que no solo lo destruiría a él, sino que también demostraría que la niña indefensa que un día fue vendida a cambio de dinero ya no existía. El destino, que tantas veces me había castigado, me puso frente a frente con la oportunidad que tanto había esperado. Una tarde, mientras Julián discutía acaloradamente con uno de sus socios en la sala, escuché cómo mencionaba el nombre de su hijo, Mauricio. Dijo que vivía en otra ciudad, que jamás aceptó seguir sus pasos y que lo consideraba un traidor por haberse apartado de sus negocios. En esa discusión descubrí algo más: Julián no solo lo odiaba, también le temía. Y yo supe que esa era mi puerta de entrada. Durante semanas me obsesioné con encontrar una manera de contactar a Mauricio. Aprovechaba cualquier descuido de Julián para revisar sus papeles, sus correos, incluso el viejo teléfono que guardaba en su oficina privada. Una noche, mientras él dormía profundamente después de una de sus fiestas interminables, logré abrir su cajón secreto y allí encontré lo que tanto necesitaba: una tarjeta con un número escrito a mano, junto con un nombre. Era de Mauricio. Esa misma noche, con el corazón latiendo desbocado, marqué el número desde un teléfono público a varias calles de la mansión. Cuando la voz de un hombre joven respondió con un seco «¿Quién habla?», mis manos temblaron. Dudé unos segundos, pero luego me armé de valor y dije la verdad: «Soy la esposa de tu padre». Hubo silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, que parecía medir mis intenciones. Mauricio no colgó, y eso ya era una victoria. Le conté, con voz entrecortada, que no estaba con su padre por amor, que había sido obligada a casarme siendo apenas una niña. Le hablé de la humillación, de los abusos, de las noches en que deseaba desaparecer. Y, sobre todo, le confesé que sabía demasiados secretos de Julián, secretos que podían destruirlo. Al principio no me creyó.
Me dijo que no confiaba en nadie que viniera de esa casa, que su padre era un monstruo, sí, pero que yo podía ser parte de su juego. Tuve que insistir, mostrarle que yo también era víctima, que no buscaba dinero ni poder, sino justicia. Finalmente, me pidió pruebas. Y allí entendí que el cuaderno donde llevaba años anotando todo sería mi moneda. De cambio, nos encontramos en un parque, lejos de miradas indiscretas. Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió lo diferente que era a Julián. Tenía la misma mirada dura, pero en sus ojos había algo que en Julián jamás encontré: humanidad. Le entregué algunas copias de mis anotaciones y él, al leerlas, enmudeció. No era solo información comercial, eran pruebas de delitos, de fraudes, de desapariciones. Era un arsenal capaz de hundirlo para siempre. Mauricio me miró fijamente y me dijo: si realmente quieres derrumbarlo, yo te ayudaré. Pero tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Y yo asentí sin dudar, porque entendí que ya lo había perdido todo desde el día en que me vendieron. A partir de ese momento, comenzamos a reunirnos en secreto. Planeábamos, compartíamos información, tejíamos poco a poco una telaraña en la que Julián quedaría atrapado. Yo jugaba mi papel de esposa obediente dentro de la mansión, mientras afuera me convertía en la aliada silenciosa de su propio hijo. Pero cada vez que regresaba a la casa después de ver a Mauricio, mi corazón se llenaba de miedo. El solo pensamiento de que Julián descubriera lo que estaba haciendo me paralizaba. Sabía que su furia no conocía límites, que era capaz de desaparecerme como había hecho con tantos otros. Sin embargo, el miedo no era suficiente para detenerme. Porque la sed de justicia, de venganza, era más fuerte que cualquier temor. Yo ya no era la niña que lloraba en silencio, ni la joven que aceptaba resignada su destino. Me estaba transformando en la mujer que decidiría el final de esa historia. Y este final, lo sabía, sería escrito con fuego. El día llegó más rápido de lo que pensé. Julián había organizado una fiesta en su mansión, con socios, políticos y gente poderosa de la ciudad. Una noche llena de risas falsas, copas de vino y trajes impecables. Pero lo que él no sabía era que cada palabra que saldría de su boca esa noche sería su propia condena. Mauricio y yo ya lo habíamos preparado todo. Las autoridades habían recibido las pruebas, los registros, las anotaciones que guardé durante tantos años. El cuaderno que fue mi único refugio de dolor se convirtió en el arma más letal contra el hombre que me robó la vida. Esa noche, mientras Julián alzaba su copa para brindar, la policía irrumpió en la mansión. El silencio se hizo trizas y los invitados, confundidos, comenzaron a correr como hormigas. Lo vi con mis propios ojos. Aquel hombre, tan altivo, tan temido, quedó paralizado. Por primera vez en décadas, su rostro mostró algo nuevo: miedo. Intentó resistirse, gritó, insultó, pero ya no había salida. Mauricio se adelantó, mirándolo fijo, y con voz firme le dijo: se acabó, padre. Ese instante fue eterno. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que yo pudiera grabar en mi memoria la caída de aquel monstruo. Y cuando los policías lo esposaron y lo sacaron de la casa, sentí que las cadenas que me habían oprimido desde mi niñez finalmente se rompían. Pero la victoria no fue dulce. No lo fue, porque detrás de la justicia había cicatrices que nunca desaparecerían. La niña que fui jamás recuperaría lo perdido, y la mujer que me convertí sabía que la libertad tenía un precio muy alto: el de vivir con recuerdos que queman por dentro. Mauricio, aunque era su hijo, no derramó una lágrima. Me acompañó en silencio cuando salimos de esa mansión que tantas veces fue mi prisión. A partir de ahora, tu vida te pertenece, me dijo. Y esas palabras fueron como un bálsamo sobre mis heridas abiertas. Yo no quería riquezas ni venganza sangrienta, lo único que deseaba era poder mirar el amanecer sin sentir miedo, poder dormir sin sobresaltos, poder volver a ser dueña de mi propio destino. Esa noche, por primera vez, entendí que el pasado no se borra, pero sí se puede enfrentar. Y que incluso en las historias más oscuras, siempre hay un espacio para la justicia. Ahora que soy vieja, miro hacia atrás y pienso en aquella niña vendida por su propia familia, en aquella joven que sobrevivió a golpes y humillaciones, en aquella mujer que, a pesar de estar rota, se levantó con el único deseo de ser libre. Y me pregunto, ¿cuántas otras como yo siguen calladas,
escondidas detrás de muros de miedo? Por eso cuento mi historia. No para revivir el dolor, sino para que nadie más se sienta sola, para que cada mujer sepa que su voz, incluso cuando tiembla, tiene la fuerza de cambiar su destino. Y tú, que me escuchas ahora, quiero que me respondas, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías tenido la valentía de enfrentarte al monstruo que te robó la vida? Escribe en los comentarios lo que piensas, porque quiero leerte. Y no olvides suscribirte a este canal para escuchar más historias como la mía. Historias que, aunque duelen, nos recuerdan que siempre, siempre hay una salida.